Misael en este día. Dios te bendiga, hijo. Amén, amén. Dios le bendiga. Gracias al nombre del Señor. Nos gozamos una vez más que el Señor nos da la oportunidad de reunirnos por estos medios para reconocerlo a Él, para agradecerle. Porque así como estábamos entonando la alabanza anterior, Él es el Dios que nos ve, Él es el Dios que nos provee, Él es el Señor, el Dios que nos sana. Gracias al nombre del Señor. Nos reunimos con el propósito de alabarlo, de glorificarlo, y ahora vamos a entrar a la porción del estudio de la palabra. Vamos, antes de empezar el estudio de la palabra, a ponernos en la mano del Señor. Vamos a orar para que sea Él que esté dirigiendo, guiando lo que nosotros hacemos en el día de hoy. Amante Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias, Dios mío, Señor, que tú nos das, Señor, esta oportunidad de reunirnos por estos medios, Señor, para compartir, Señor, para adorarte, para glorificarte, para reconocerte, Padre Santo. Nosotros con corazones agradecidos nos reunimos aquí, Señor, para complacerte, para adorarte, Señor. Señor, sabiendo, Señor, que tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Padre Santo. Señor, sabiendo del amor que tú has tenido con cada uno de nosotros, Padre Santo. Entendiendo, Dios mío, Señor, que tú pagaste un precio alto, Padre Santo, para que nosotros podamos entrar en tu presencia confiadamente, como estamos haciendo aquí, Señor, esta tarde. Te pedimos, Dios mío, que seas tú guiando, dirigiendo, Dios mío, todo lo que nosotros hacemos aquí, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, sea para tu honra, Padre Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros hemos estado llevando el estudio en el Antiguo Testamento del libro de Segunda de Samuel, y la semana pasada vimos que cuando Absalón regresó a Jerusalén y él se había reconciliado con el rey David, él había tomado su posición entonces como hijo del rey. Vimos que él regresó y hubo una reconciliación, pero vimos que en el corazón de Absalón no había un arrepentimiento por lo que él había hecho. Y este acercamiento que él había hecho con su padre David no era un acercamiento que tenía que ver con el amor de un hijo, sino que era un acercamiento que tenía que ver con las aspiraciones políticas que tenía Absalón. Vimos que Absalón se robó el corazón de la gente, él haciéndose ver como alguien a quien le preocupaba lo que le sucedía a la gente. Vimos que él estaba temprano en la mañana en la puerta de la ciudad, en el lugar donde se trataban los asuntos legales, y allí se entrevistaba a las personas que llegaban y le preguntaba acerca de su caso, le preguntaba acerca de dónde eran, y les decía que si él fuera el juez, si ellos tuvieran a alguien como él en la corte que tomara decisiones, que él le daba un caso favorable, pero así le decía a todo el mundo para ganar aceptación, y él, como vimos, se robó el corazón de la gente. Luego le dijo él a David, a su padre David, que tenía que ir a Hebrón. De acuerdo a lo que él le dijo que había hecho un voto cuando él estaba en el exilio, que si Dios permitía que él regresara a Jerusalén, él iba a ir a Hebrón y allí hacer sacrificio a Jehová, pero este no era el propósito de Absalón. Pero basado en lo que le dijo a David, lo convenció. Él fue allí y desde allí él lanzó entonces su movimiento de una revolución en contra de David, liderando un grupo de personas para tratar de quitar el reino a David, para tratar de quitarle la vida a David y él entonces convertirse en el rey de la nación de Israel. Vimos que alrededor de David él tenía gente que estaba esperando un tropiezo, estaba esperando que él fallara, que él estuviera vulnerable de alguna manera, para ellos entonces tomar ventaja de David. Esto lo vimos nosotros en el caso de Ahitofel. Ahitofel era un consejero, tal vez el consejero principal de David. Pero también Ahitofel tenía una relación familiar con Betsabé. Él era el abuelo de Betsabé. Y aparentemente después del caso, después del evento en el que David había tomado a Betsabé y había matado a su esposo, a Urías,
Aparentemente Ahitofel se había quedado con un odio hacia David, un odio que él, manejándose dentro del mundo político, no dio a demostrar, sino que era un odio oculto. Pero al enterarse ahora que David está en una posición vulnerable, vemos que él se unió entonces a aquellas personas, al grupo de Absalón que iba en contra de David. Al David enterarse de que Ahitofel, alguien de su confianza, alguien quien era tal vez la mente más brillante en relación a estrategia, estaba con Absalón, David entendió la posición todavía aún más vulnerable en la cual él se encontraba y no humanamente no tenía las de ganar, tenía todo en su contra. Lo único que David pudo hacer fue elevar una oración, y esta oración David dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. David tenía también gente fiel que estaba con él, no solamente gente que estaba esperando que él cayera, sino también tenía gente fiel. Vimos eso en el caso de Itaí. Itaí era un extranjero que había llegado incluso recientemente a Jerusalén, y vimos que cuando David iba huyendo de Jerusalén, vimos que Itaí iba con el grupo, y al David ver a Itaí, David confrontó a Itaí, le dijo: tú eres nuevo, tú acabas de llegar aquí, tú no corres ningún peligro, tú puedes regresar. Y vimos que en la respuesta de Itaí vimos una respuesta de alianza, una respuesta de un compromiso con David, y él siguió con David fielmente, no solamente exponiéndose él al peligro, sino también exponiendo a su familia. Vimos el caso también de Usai, también que era otro de los consejeros de David, y vimos que Usai también iba con David huyendo de Jerusalén, pero David le dijo, le pidió a Usai que en vez de ir huyendo con él, que él regresara a Jerusalén y que pusiera sus servicios de consejero a disposición de Absalón. Y hablamos también acerca de que aunque David no entendía lo que estaba sucediendo en ese momento, el que Usai fuera él inmediatamente el evento que sucedió después de la oración que David hizo acerca de que Dios entorpeciera el consejo de Ahitofel, Usai iba a hacer esta respuesta a la oración que hizo David, una respuesta inmediata. Aunque David no lo sabía, Dios estaba obrando en ese momento a su favor para ayudarlo. Y entonces Usai iba a seguir el consejo, iba a seguir la petición que David le hizo, que regresara a Jerusalén, y que con los hijos de los sacerdotes que les enviara mensaje y le dejara saber cuáles eran los planes que tenía Absalón. Hoy vamos a seguir el estudio de Segunda de Samuel, y vamos a estar estudiando el capítulo número 16 de Segunda de Samuel. Capítulo 16 de Segunda de Samuel. Dice la palabra de Dios: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Habíamos anteriormente conocido a Siba. Siba era un siervo de Saúl. Habíamos visto en Segunda de Samuel en el capítulo 9. En aquella ocasión vimos que David le había preguntado a Siba
acerca de que si Saúl tenía algún descendiente que quedara vivo, porque David quería extender misericordia. David quería en ese momento cumplir la promesa que él le había hecho a su amigo Jonatán, en que David le había prometido en que él iba a tener misericordia con la descendencia de Jonatán. En aquella ocasión Siba le identificó que había un miembro de la casa de Saúl, un descendiente de Jonatán, que tenía vida, pero que este descendiente era alguien que tenía una deshabilidad, era alguien quien era lisiado, y llevó a Mefiboset, que este era el hijo de Jonatán, lo llevó a la presencia del rey, y vimos en aquella ocasión entonces que David le devolvió todo lo que eran las tierras de Saúl a Mefiboset. Además de eso, lo puso en la mesa del rey, lo colocó en un lugar privilegiado en la mesa del rey, en un lugar correspondiente a lo que era uno de los hijos del rey David. Y además de eso, entonces puso a Siba, quien era siervo de Saúl, y a la familia de Siba como siervos de Mefiboset. Pero vemos en estas acciones que sucedieron en el capítulo 9 que aparentemente Siba no estaba conforme con estos arreglos. Aparentemente Siba es posible que le haya estado tirando el ojo a tal vez quedarse con lo que era propiedad de Saúl. Y esto vamos a ver ahora que Siba entonces está aprovechando las circunstancias, está aprovechando esta crisis que estamos viendo, en la que David está huyendo, en la cual Mefiboset se encuentra en una posibilidad que no puede defenderse, no tiene la posibilidad de transportarse, de acercarse al rey David, para él ser quien da la comunicación a David de lo que está sucediendo. Y vemos que Siba toma lo que son pertenencias. Él lleva prácticamente un supermercado a donde está David con sus hombres, para que ellos tuvieran alimento. Ellos van huyendo, están en una posición difícil, y Siba va a ellos con una enorme cantidad de provisiones. Y vemos en este caso que David no cuestiona lo que está sucediendo, sino que David acepta la palabra que le está dando Siba como por cierto, le acepta la palabra que le está dando Siba como verdad. Pero vemos en Siba una persona que está tomando ventaja de lo que está sucediendo. David claramente está en una posición vulnerable. David va huyendo. David ha tenido gente que es cercana a él que lo ha traicionado, y aparentemente él ve en este caso que Mefiboset tal vez es uno de estos que lo ha traicionado. Pero esto lo que le dice Siba, si David lo hubiese analizado, si él se hubiese detenido, lo que era difícil por las circunstancias, se hubiese dado cuenta que no es así. Hay varias razones que dan indicación de que Mefiboset no iba a traicionar a David, y que esto que Siba está diciendo no hace sentido. Primeramente, David había observado cuál era la conducta de Mefiboset. Vimos que cuando en el capítulo 9, en el versículo 8 de segunda de Samuel, cuando David le dice a Mefiboset acerca de la misericordia y el privilegio, el lugar privilegiado que David estaba colocando a Mefiboset y las pertenencias que le iba a devolver, vimos en aquel tiempo que la respuesta de Mefiboset fue, y dice, y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Otra de las razones por la cual nosotros podemos decir que Siba le estaba mintiendo a David es que cuando Siba va a David acerca de las intenciones de Mefiboset, Siba le está diciendo a David que Mefiboset está diciendo que en aquel día Israel iba a devolver el reino a él, o sea, el reino de Saúl, de la casa de Saúl. Pero lo que está sucediendo es algo completamente contrario a lo que Siba le dice a David. Porque quien está tomando posesión, quien está invadiendo, quien está tratando de derrumbar a David es su hijo, es Absalón. Y cuando vemos lo que Absalón está haciendo, no causa ningún tipo de beneficio a Mefiboset. Pero vemos en esto el error de David,
el error de David, que él tomó una decisión rápida. Él tomó una decisión sin consultar a ambos lados acerca de lo que estaba sucediendo, sin antes verificar lo que Siba le estaba diciendo, si era cierto o no. Y vemos que en la Biblia, en Proverbios capítulo 18, versículo 17, la palabra de Dios dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. En ocasiones nosotros podemos escuchar gente que se queja en conflicto, en situaciones que pasa con diferentes personas, y cuando lo escuchamos a veces vemos que se presentan de una manera como víctimas, de una manera que muchas veces se presentan como si están siendo aplastados, como si están siendo oprimidos. Pero en ocasiones, si nosotros indagamos y averiguamos acerca de las circunstancias, de lo que realmente está sucediendo en esa relación, en esa circunstancia, muchas veces la persona que inicia esta queja, es la persona que en realidad es la persona que es problemática dentro del conflicto que está sucediendo. Pero lo inicia esta queja típicamente para buscar simpatía, entendiendo que muchas veces aquella persona que habla inicialmente, que se queja inicialmente, logra conquistar la mente de la gente, y se hace mucho más difícil cuando se presenta entonces la segunda persona para tratar de demostrar lo contrario. Y eso sucede mucho. Eso sucede mucho en relaciones, eso sucede mucho, incluso vemos en las noticias que muchas veces en las redes sociales salen noticias, sale información, se convierten en un fenómeno, a veces se convierten en algo que se da a conocer y se propaga rápidamente. Y luego se descubre a veces que es información falsa, pero sin embargo ya el shock, lo que es el efecto de la noticia ha causado ya el impacto con el cual fue dado a conocer, y eso lo vemos frecuentemente, que las noticias y la gente saca información y no le importa si es verdad o no, sino que lo sacan para hacer el impacto que quieren causar, porque ya después de que la noticia es desmentida, ya ha causado un impacto fuerte en las mentes de la gente. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros evaluamos situaciones, cuando hay asuntos que se nos presentan en relación a conflictos. Tenemos que tener cuidado en que nosotros, antes de pronunciar condenación, antes de ponernos de algún lado dentro de un conflicto, de tener toda la información, de escuchar a ambos lados del conflicto. Y esto fue algo que David no hizo, sino que Siba se aprovechó de la situación en que estaba David, y Siba, siendo un oportunista y sabiendo que Mefiboset no se podía defender, tal vez dejó a Mefiboset en una posición desvalido, sin poder manejarse, sin poder transportarse, y no poder defenderse y decir lo que en realidad estaba sucediendo. Vamos al versículo 5 en adelante. Dice: y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Vemos que en esta situación que David va huyendo, se encuentra con este familiar de Saúl, que está haciendo acusaciones a David. Estas son unas acusaciones que obviamente son falsas. Él va maldiciendo a David, va arrojando piedras a David y a los soldados que andan con David.
es aparente que en aquel tiempo se había popularizado una teoría, de esa teoría de conspiraciones que nosotros son populares todavía en el día de hoy, de que David tal vez tenía algo que ver con la muerte de Saúl, y esto es lo que Simeí está haciendo alusión, de que David tenía que ver con los eventos que le sucedieron a Saúl, que David quitó el reino por la fuerza a Saúl. Pero esto no fue así. Y nosotros, cuando estuvimos viendo Primera de Samuel, pudimos ver incluso que aunque Saúl estaba persiguiendo a David, aunque Saúl intentó matar a David en varias ocasiones, vimos que David tuvo la oportunidad en varias ocasiones de defenderse, tuvo la oportunidad de matar a Saúl en varias ocasiones. Sin embargo, él no levantó su mano en contra de Saúl en obediencia a Dios, por temor a Dios. Pero vemos que eso, la verdad, en lo que está sucediendo con este familiar de Saúl, la verdad es irrelevante, porque lo que él está diciendo, él lo cree, él está atropellando, está poniéndose incluso su vida en peligro, basado en esta información que es falsa, basando esto en información que es falsa. Dice la palabra de Dios, entonces, versículo 9 en adelante, dice: entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Yo creo que después de ese abuso verbal y una persona tirándole piedras por todo el camino, da a entender estos insultos, tirándole piedras, da a entender que está fatigado, que llegan cansados, está pasando tal vez por una de las situaciones más difíciles. Su propio hijo, como David dice, se había levantado en su contra, quería quitarle la vida. Entonces ahora se encuentra este hombre que es familiar de Saúl, lo está insultando, está tirándole piedras, lo está humillando, acusándolo con mentiras, cosas que él sabe que no ha hecho. Sin embargo, vemos que cuando el sobrino de David, que un soldado valiente, que era uno de los más cercanos a David, Abisai, se ofrece a matarlo, vemos que David no lo deja. Esta es tal vez una de las pruebas más grandes por las cuales David pasó. Yo creo que se le haría difícil a un ser humano decir que no en este momento. David lo único que tendría que hacer es mover su cabeza así, y Abisai acababa con este hombre, con Simeí. Pero vemos que David tenía la ventaja. David podía dar la orden de matarlo. David tenía la razón de dar la orden de matar a Abisai por la humillación, por el atropello, por lo que estaba haciendo con sus soldados tirándole piedras. Pero vemos que David no hace eso, sino vemos a David que está aquí, está mostrando dominio propio acerca de sus acciones. Y nosotros, cuando alguien miente acerca de nosotros, cuando alguien nos acusa, nos insulta, nos agrede, lo más natural que nosotros hacemos es responder de igual manera, agresión con agresión. Pero eso no es lo que nosotros estamos viendo en David, sino que en el comportamiento de David nosotros estamos viendo una imagen, un retrato de lo que es el comportamiento del Señor Jesucristo cuando estaba pasando por las diferentes circunstancias, problemas y atropellos durante su ministerio.
Vemos que en la vida del Señor Jesucristo, siendo Él acusado falsamente, siendo Él maltratado injustamente, teniendo el Señor Jesucristo el poder de haber podido detener lo que estaba sucediendo en su contra, vemos que el Señor Jesucristo no hizo nada de eso, sino que vemos que el Señor Jesucristo, la respuesta al atropello, al maltrato que estaba en contra de Él en ese momento, fue: perdónalos, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros, por seguir a Cristo, vamos a pasar por calumnia, vamos a pasar por insultos, burlas, porque eso nos toca como ser parte del cuerpo de Cristo, por ser seguidores de Cristo, porque si eso sucedió con nuestro Señor, nosotros vamos a pasar por circunstancias que son similares por seguir a Cristo. Vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 11 y 12, el Señor Jesucristo nos habla acerca de eso. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que estamos por advertido que esas son situaciones, experiencias que nos corresponden pasar, y a veces es difícil en medio de la situación, pero vemos que el Señor Jesucristo pronuncia una bienaventuranza ante estas circunstancias. Vemos el versículo 15, dice: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Vemos que al David tomar la decisión de salir huyendo de Jerusalén y no confrontar entonces a Absalón y al grupo de personas que anda con Absalón, al evitar conflicto, David lo que está haciendo es evitando la pérdida de vidas. Vemos que Absalón y los que andan con él entran a Jerusalén sin ninguna oposición. Y de esto nosotros vemos que hay veces que aún nosotros teniendo el derecho, aún nosotros teniendo la razón, lo más prudente, entendiendo que nosotros ejercitar lo que son nuestros derechos, es más prudente a veces ejercitar este tipo de conducta por el bienestar general de todos. David tenía el derecho de defenderse, de defender a Jerusalén, pero vemos que David se sale de Jerusalén para evitar que se derrame sangre, entendiendo que él continuara reinando o no, que lo que le sucediera a él o no estaba totalmente en las manos de Dios. Vemos el versículo 16 en adelante, dice: aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Habíamos visto a Usai anteriormente, y en la descripción que se nos había dado de Usai, se nos había dicho que él era amigo de David. Y vemos que David lo había enviado a Absalón para ofrecerle sus servicios, pero con la intención de que Usai le comunicara a David por medio de los hijos de los sacerdotes información acerca de los planes de Absalón. O sea que Usai está no solamente en la capacidad de consejero, sino que lo que él está ahí es en capacidad de espía en lo que está sucediendo en las decisiones de Absalón y los planes de Absalón, para comunicarle eso a David. Algo interesante es que cuando Absalón ve que Usai viene a él y que Absalón está ofreciendo, que Usai está ofreciendo sus servicios a Absalón, vemos que él le pregunta que si ese es el agradecimiento con su amigo, que por qué no se había ido con su amigo. O sea que en las acciones de cómo Usai se comportaba, en las acciones de Usai,
Absalón anteriormente había observado que había una relación cercana de amistad entre David y Usai. O sea que el testimonio que Usai había dado dejaba entender a todas las personas que estaban a su alrededor que él era un siervo de David, que él era amigo de David. Nosotros cuando la gente nos ve a nosotros, cuando la gente comparte con nosotros, cuando la gente puede notar que nosotros tenemos una relación cercana con Dios, puede notar que nosotros somos siervos de Cristo. ¿Qué dice la gente de nuestro comportamiento? ¿Qué dice la gente acerca del testimonio que nosotros estamos dando? Dice la gente como habló Absalón esta palabra de Usai, que nosotros somos amigos de Cristo, que nosotros somos cercanos de Cristo, o si nosotros nos prestamos a hacer el mal, a ser parte de algo mal, se sorprenderá la gente como se sorprende Absalón aquí de las acciones de Usai, que le dice, ¿qué es esto que tú estás haciendo con tu amigo? Así debe de sorprenderse la gente si nos ve a nosotros fuera de base, fuera de las acciones que nosotros estamos supuestos a estar realizando, cometiendo actos que nosotros no debemos de estar cometiendo. Pero vemos en toda esta situación que Dios está obrando a través de Usai. Dios está permitiéndole que él llegue de una manera encubierta a servir a Absalón. Está entenebreciendo en realidad lo que es el entendimiento de Absalón y confundiéndolo para que él no entienda cuál es el propósito que tiene Usai en aquel momento. Dice el versículo 20 en adelante. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que tú has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Cuando habíamos visto la semana pasada que cuando David salió huyendo de Jerusalén, él había dejado 10 concubinas en su casa para cuidar la casa. Vemos que llega el momento ahora que Absalón pide consejo a Ahitofel acerca de cuál debe ser su próxima acción. Y vemos que Ahitofel le dice a Absalón que lo que él debe de hacer en este momento entonces es acostarse con las concubinas de su padre. Esto es una acción aborrecible, pero esta es la idea de Ahitofel para que Absalón se hiciera aborrecible ante su padre. O sea, Ahitofel lo que logra conseguir con esto, bueno, Ahitofel también tiene un odio hacia David, pero lo que él quiere conseguir con esto es que no haya ninguna posibilidad de reconciliación entre David y Absalón. Y con eso vemos que él expresa la idea, o sea, cuando la gente, cuando los hombres que están alrededor de ellos apoyando a Absalón, ven que esto está sucediendo, ellos entonces pueden depositar su confianza que Absalón no va a tener reconciliación con David y que ellos no van, que Absalón no va a ser perdonado y que ellos van a pagar el precio de aquella rebelión en contra de David, sino que ellos entienden que ahora Absalón está 100% con toda su fuerza en contra de David y que no hay posibilidad de reconciliación. Entonces por eso dice que así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Vemos que ellos entonces pusieron su plan a la marcha. Ellos pusieron una tienda en el terrado para que todo el pueblo se enterara de lo que Absalón estaba haciendo, de lo que estaba sucediendo. Es posible que este terrado que se nos menciona aquí de lo que era la casa de David, que ahora está Absalón, haya sido tal vez el mismo lugar donde comenzó todo este problema al que David se está enfrentando. Puede ser que desde ese terrado haya sido el mismo terrado en que aquella tarde David se levantó y vio a Betsabé bañándose. Y todos estos eventos que están sucediendo son como el resultado de aquel pecado que David cometió cuando él vio a Betsabé, cuando él se acostó con Betsabé y él mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías. Y todo esto que está sucediendo a consecuencia del pecado de David han sido las consecuencias de su pecado, pero son cosas que Dios
había profetizado, le había enviado un mensaje con el profeta Natán acerca de lo que iba a suceder a consecuencia de su pecado, y lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo de 10 al 12. Dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo exactamente como Dios lo había dicho. Estos eventos que están sucediendo en la vida de David, como dijimos, son a causa del pecado de David. La espada no se había apartado de la casa de David. Habíamos visto ya anteriormente que Absalón había matado a su hermano Amnón, y ahora vemos que Absalón se levantó en contra de David para matarlo y para quedarse con el reino. Vemos el versículo 23, dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Vemos que el consejo de Ahitofel era un consejo que era respetado, era un consejo que era tan efectivo, no solamente se dice, era tan efectivo que se describe que era como si fuera consultando la palabra de Dios. Y este consejo de Ahitofel no solamente fue efectivo cuando él estaba en la voluntad de Dios, cuando él estaba siendo el consejero de David, sino que vemos que todavía en el tiempo que él está fuera de lo que es, está ahora obrando para la maldad, pero vemos que está siendo efectivo todavía. Con eso nosotros vemos que hay gente, hay personas que Dios lo ha equipado con habilidades, lo ha equipado con dones, y esos dones que la persona tiene, hay veces que la persona lo usa para la gloria de Dios, lo usa para los propósitos de Dios, pero hay personas que esos dones que Dios le ha otorgado, le ha dado, los usa para la maldad. Eso no quiere decir que una persona que use esos dones, que se salga de los caminos del Señor, pierda esa habilidad y pierda esos dones. La Biblia habla acerca de que irrevocables son los dones. Pero vemos que Ahitofel continúa teniendo su habilidad, pero la está utilizando para el mal, no para la gloria de Dios. Vemos que David está en una situación extremadamente difícil. Absalón le ha robado el corazón a la gente. Tiene Absalón también un equipo militar mayor, más equipo militar. Tiene la mente más brillante, el estratega más brillante, político y militar en Ahitofel. O sea que David en este momento, David en esta circunstancia, humanamente hablando, tiene todas las de perder. Pero no era así, porque aunque las circunstancias todas aparentaban estar en contra de David, David le servía a un Dios grande, a un Dios que está por arriba de todas las circunstancias, a un Dios que no hay ninguna situación que es difícil ante Dios. Y con eso nosotros podemos sentir gozo, nosotros podemos tener confianza en Dios, que independientemente de los problemas, independientemente de las circunstancias que nosotros podamos pasar en la vida, aunque todo lo que esté sucediendo aparente estar en contra de nosotros, eso no quiere decir que sea el fin de nosotros, como este no iba a ser el fin de David. Porque nosotros, al igual que David, le servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que no hay nada imposible ante Dios, no hay circunstancia imposible ante Dios, un Dios que puede abrir puertas donde no hay puerta, un Dios que hace que suceda lo imposible, un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Vemos que como Dios estaba con David en cada momento, y vamos a ver que Él lo estuvo ayudando. Y ese es el mismo Dios que nosotros le servimos. Ese es el mismo Dios que con el mismo amor trata con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros podemos gozarnos en lo que sucedió, en lo que le sucedió a David, como nosotros vemos la mano de Dios estar con David en medio de circunstancias
que aparentemente, humanamente hablando, son imposibles. Porque ese mismo Dios que David le servía es el mismo Dios que nosotros le servimos. Y el mismo cuidado que él tuvo con David es el mismo cuidado que él tiene con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí nosotros terminamos entonces el estudio aquí de Segunda de Samuel, capítulo 16, esperando que este estudio de la palabra del Señor haya sido de bendición para todas las personas que han estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a cerrar el estudio orando. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que a donde quiera que haya llegado esta palabra, Dios mío, haga el efecto con el cual tú la has enviado, Dios mío. Señor, que en cada oído que haya llegado esta palabra, Padre Santo, que pueda llenar de fortaleza a cada persona que la haya escuchado, Padre Santo, que pueda fortalecer nuestra fe en ti, Dios mío, que en cualquier momento, dificultad, imposible, difícil, enfermedad, que nosotros podamos depositar nuestra confianza en ti, Señor, entendiendo que nuestra vida está en tus manos, entendiendo que nuestro futuro está en tus manos, Señor, que nuestra confianza esté completamente depositada en ti como tenía David en aquel momento. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí esta parte del estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han estado con nosotros. En este momento nosotros nos despedimos de las personas que han estado con nosotros en la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live, y le invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. Dios les continúe bendiciendo.